Te damos la bienvenida a Fisiopodcast. La plataforma de divulgación en fisioterapia donde tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar con grandes profesionales del sector. Nuestro lema, fisioterapia sin apellidos y conciencia. Muy buenas, compañeros y compañeras. Mi nombre es Rubén Hernández y para mí, como siempre, es un auténtico placer estar en un episodio más de la Radio Fisio Podcast. En el episodio de hoy, como habréis podido ver en el título, pues tengo la suerte de poder traeros la primera parte de la entrevista que realicé a Marta Tejedo, donde en líneas generales hablamos del complejo articular del hombro. Los puntos, de manera específica, que tratamos en la primera parte de hoy, pues empezamos con una pequeña autopresentación de Marta Tejedo, quién es y en qué ámbitos de la fisioterapia se mueve. Después le pedimos a Marta que nos pueda explicar de una manera didáctica, como si tuviera enfrente a un paciente, qué es el complejo articular del hombro y de qué estructuras está compuesta. Después hablamos de la tasa de prevalencia y del pronóstico general de la patología de hombro, de los principales cuadros clínicos que podemos encontrarnos y de los mecanismos de lesión asociados a los mismos. También hablamos de la estructura general o de un algoritmo de valoración tipo que podríamos seguir y que quizás sea de utilidad para la práctica clínica. También, y relacionado con la valoración, Marta nos comenta las principales banderas rojas asociadas a la patología de hombro y terminamos el episodio comentando qué relación existe entre la columna cervical y el hombro. A continuación, un mensaje rápido para nuestro patrocinador, Fisiofocus, formación especializada en fisioterapia. Para más información, puedes buscarlos en redes sociales o en su página web, donde encontrarás formación tanto en el formato online como en el formato presencial. También recordarte que puedes encontrarnos en Patreon, donde puedes apoyarnos con la donación que mejor te venga. Recibirás, aparte de la satisfacción de apoyar a este bonito y enriquecedor proyecto, pues cierto contenido exclusivo, como por ejemplo las entrevistas en formato audiovisual, es decir, no solo el audio, sino también el vídeo. Y ya, antes de pasar con el episodio, también te recuerdo que nos puedes encontrar en YouTube, donde subimos fragmentos de las entrevistas en formato audiovisual. Y bueno, ya estamos a punto de llegar a los 1000 suscriptores, así que si te animas a suscribirte, pues te lo agradeceremos muchísimo. Nada, espero que disfrutes el episodio, que te hagas un buen café y puedas disfrutar del mismo. Esto es Fisio Podcast. Muy buenas, Marta. Bienvenida al podcast. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. ¿Vosotros qué tal por Barcelona? ¿Bien? Nosotros bien, cansados ya un poquito del confinamiento, ya nos están dando un poco más de libertad, pero bien, bueno, se lleva bien, la verdad. Poquito a poco, ¿no? Pues ya Sí, está. no nos vamos a quejar, ya después de tanto tiempo uno se, Total, se tiene que adaptar. total, adaptarse o morir. Bueno, Marta, cuéntanos un poco, pues, quién es, hace una pequeñita autopresentación y si nos puedes comentar en qué ámbitos de la fisioterapia te mueves. Pues mira, yo me diplomé en su día, soy del plan antiguo, en el año 2009, aunque luego hice la convalidación al grado porque me pilló un poquito en ese impasse del plan nuevo de estudios. Y en un inicio yo me movía un poco entre dos aguas, ¿no? Porque dudaba entre la neuro, que me tiraba mucho y me gustaba mucho, y la musculoesquelética, que bueno, por el ámbito en el que yo acabé trabajando, pues era lo que más me demandaba, ¿no? Ujú. Y al final me decanté por la segunda y creo que hice bien, creo. Estudié un máster de musculoesquelética en el año 2015, pero bueno, desde que acabé la carrera hasta hoy, pues he seguido formándome haciendo diferentes cursos, Maitland, Mulligan, me he movido siempre un poco por esas vertientes, ¿no? Del razonamiento clínico, he estudiado también algo de invasiva, punción seca y tal, y bueno, al final pues todo eso lo metes en una coctelera
y al final cada uno acaba creando un poco su propio método y su propia forma de trabajar, ¿no? Pero más o menos esa es un poquito la línea que he ido siguiendo estos últimos años. Perfecto. Bueno, pues te invité para hablar un poquito de hombro. Vamos a intentar hablar un poco sobre el complejo articular del hombro y haremos un breve resumen esquemático, un recorrido sobre la anatomía, la epidemiología, en fin, un poquito esquemas generales para que la gente se pueda llevar ciertas píldoras de conocimiento, digamos, sin entrar tampoco en detalles muy técnicos, ¿no? Entonces, Marta, si pudieras explicarnos, o sea, ¿cómo le explicarías a un paciente, digamos, de manera rápida y esquemática, cuáles son las principales estructuras que componen el complejo articular del hombro y un poco qué relación existe entre ambas? Pues la clave está en esa palabra que tú has dicho, complejo articular, ¿vale? O en ese conjunto de palabras, porque realmente cuando tú le explicas a un paciente o le explicas a un alumno qué es el hombro, siempre lo tienes que explicar desde el punto de vista de complejo articular, porque a nivel funcional y a nivel estructural es una región que está formada por diferentes articulaciones, por diferentes estructuras musculares y al final cada una depende de la otra, ¿no? Es un poco una región que funciona como en cadena. Entonces, yo cuando explico qué es el hombro o el complejo articular del hombro, pues siempre lo explico así, ¿no? El hombro al final es una región que está formada principalmente por la articulación glenohumeral, pero no podemos olvidar ni obviar el resto de articulaciones adyacentes, ¿no? Y que al final, dentro de una perspectiva estructural y dentro de una perspectiva funcional, pues las debemos de valorar igual y las debemos de tratar igual cuando tenemos a un paciente con un problema en esa región. La articulación acromioclavicular, la articulación esternocostoclavicular, incluso, bueno, cintura escapular, pero yo incluso te metería dentro de esa coctelera la columna cervical y la columna torácica. Cuando tú valoras a un paciente con un problema de hombro, al final sí o sí vas a tener que valorar también estas dos regiones que son funcionalmente igual, em, tienen una relación directa con el hombro, ¿no? Y además son interdependientes. Cuando una está mal, al final la otra cae o viceversa, ¿no? Aparte de esto, pues también les explico que el hombro tiene una estructura muscular, que es el manguito rotador, que al final siempre todo empieza y acaba en el manguito rotador, parece, pero sí es una estructura importante de la que depende su estabilidad y por tanto, aparte de que la mayoría de los problemas que nos solemos encontrar en los pacientes, pues generalmente están relacionados con esta estructura, nos interesa mucho trabajarla en la mayoría de cuadros clínicos, ¿no? Porque al final el hombro, su fuerza, su estabilidad depende de ello y es una estructura de las más importantes que nos podemos encontrar dentro de este complejo, aparte de todo el resto de musculatura estabilizadora de la cintura escapular, cervical, etcétera, ¿no? Pero generalmente eso es lo que les explico y la idea básica y más importante es esa, que entiendan esa región como una región realmente formada por muchas estructuras que cada una depende de la otra. Que bueno, hablaremos un poco a medida que avance la charla de ese papel de, por ejemplo, de la columna cervical o Sí, de la columna dorsal incluso, sí. y un poco también las herramientas que tenemos para trabajar ese manguito rotador. Ahora iremos Ujú. profundizando. Entonces, Marta, tú según tu propia experiencia clínica Ujú. o también la literatura, ¿qué principales cuadros clínicos podremos encontrar relacionados con la patología de hombro? Pues mira, va a depender un poquito del perfil de paciente que tú trates. Si tratas más deportistas jóvenes, por ejemplo, quizá el cuadro clínico más prevalente son todos aquellos problemas que se relacionan con la falta de estabilidad. Si te vas a adulto, gente adulta, pues evidentemente lo que más predomina es patología relacionada con manguito rotador, sobre todo tendinopatías y problemas asociados a esa región. Y también predomina bastante, porque yo últimamente me estoy encontrando bastantes, no sé por qué, pero realmente es así en la clínica en estos últimos meses, sobre todo en el desconfinamiento, me estoy encontrando muchos cuadros de capsulitis adhesiva, muchísimos, más de lo normal, no me digas por Ujú. qué. Y generalmente en hombres, aunque es un cuadro que prevalentemente se da en la mujer,
me están llegando muchos pacientes hombres con cuadros de capsulitis, pero el típico paciente de capsulitis es un paciente de 40 años en adelante, 40, 50, que puede tener patologías asociadas, ¿vale? Pero igualmente te diría que de 10 pacientes que puedo ver de hombro, 8 vienen por un problema relacionado con el manguito rotador, ¿vale? O sea, es digamos que el cuadro clínico estrella. Y después ya si te vas a una franja de edad un poquito más avanzada, pues lo mismo, pero aquí en estos casos lo que solemos ver son roturas masivas del manguito y otros problemas asociados de rigidez por falta de movilidad, etcétera, ¿no? Pero me gusta un poco clasificarlo por edades porque realmente la prevalencia de los cuadros depende mucho del perfil de paciente que tú Ujú. tengas. Así que más o menos en resumen es lo que normalmente Perfecto. solemos ver. Y hablando de pronóstico, ¿qué pronóstico general, bueno, si nos podrías a lo mejor especificar, como ya has comentado, según un poco la edad, Ujú, normalmente es un pronóstico bueno, pronóstico malo, la tasa de, sobre todo me interesa, por ejemplo, la tasa de recurrencia, ujú. que yo creo que es muy interesante en el hombro. Cuéntanos un poquito. Pues el pronóstico de las patologías de hombro generalmente siempre es bueno. Nosotros como fisioterapeutas tenemos unas herramientas conservadoras fantásticas por las que podemos solucionar la mayoría de los problemas que nos vienen y que afectan a esa región. Es difícil que un problema de hombro se cronifique si lo trabajas bien y si el paciente Claro, realmente colabora en ese claro, tratamiento, esa que es la esta es cosa. otra de las Si se cosas hace bien, ¿no? importantes. Exacto. Si trabajas bien, si enfocas bien el problema, si lo has valorado bien, si has encajado bien ese cuadro clínico y además tienes un paciente disciplinado, que a veces esto es lo que hace que nuestros tratamientos fracasen, que el paciente pasa olímpicamente de todo y no hace lo que tiene que hacer, aunque no quiero culpabilizar solo al paciente, pero realmente juega un Ujú. papel importante, ¿no? Yo he Sí. tenido muchos pacientes que se estancan y que no mejoran porque tú les mandas un tratamiento, una pauta de ejercicio y al final no la hacen, ¿no? Entonces, realmente, si yo a los pacientes siempre se lo digo, si yo te mando una pauta de ejercicio o te pauto un tratamiento y tú eres disciplinado y lo haces, es muy difícil que no mejores. O sea, yo siempre se los digo, es que vas a mejorar seguro. Y así es, el paciente que trabaja, pues tiene sus resultados, ¿no? Pero realmente todos los cuadros clínicos que podemos encontrar en el hombro generalmente tienen buen pronóstico. Quizá, evidentemente, si nos vamos a los extremos, por ejemplo, el paciente mayor con una rotura masiva del manguito rotador no intervenida, pues al final tú sabes que no va a poder recuperar 100% la funcionalidad, pero dentro de su contexto quizá el pronóstico tampoco es tan malo, porque tú vas a intentar hacer lo que puedas, va a mejorar en la medida de lo que pueda y ese paciente ya es feliz así, ¿no? O Ujú. ya has cumplido con sus objetivos. Entonces, realmente muy mal lo tienes que hacer para que las cosas no te salgan bien, ¿no? Yo creo que a día de hoy tenemos herramientas suficientes y conocimiento suficiente para tratar bien a estos pacientes. Así que no tenemos excusa. Total, no, no, completamente. Al final, lo que tú has dicho, yo creo que lo complejo es coger esa adherencia en ese tipo de Sí, pacientes y sí. ver a ver qué otros factores influyen también, porque claro, no es tan fácil. Sí, y además luego, no sé si te habrá pasado, pero yo muchísima patología de hombro, sobre todo que me llega ya, pues en fases crónicas, podríamos decir, y me lo comenta, dice, es que no he mejorado, ¿por qué voy a mejorar ahora, por ejemplo, con un planning de ejercicio que no haya mejorado con infiltraciones que me han hecho y tal? Y dices, Ya, claro, sí, es que realmente ha pasado el tiempo y tú no estabas en el camino adecuado. Ahora sí estás en el correcto, camino adecuado o al menos lo correcto, que está investigado. Y digo, exacto. y claro, y ahora es un poquito más difícil, va a tardar algo más. Sí, 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 no, pero yo estos pacientes también me los encuentro, ¿eh? Sí que es Sí, sí, verdad que sí. también luego, pues dentro de lo que es la patología de hombro, influyen muchísimo el estilo de vida de ese paciente, Ujú. influye muchísimo los hábitos que tenga, incluso hábitos de alimentación, hábitos de descanso, como en toda la patología Sí, musculoesquelética, que a día de hoy estamos viendo que realmente el dolor que el paciente tenga o el cómo le afecte ese problema depende también mucho de otras cosas que no podemos llegar a controlar o bueno, ya nos gustaría, ¿no? claro. Poder cambiarlo todo. Y después también los factores psicosociales, importantísimos, ¿vale? También a nivel de hombro hay muchos problemas de sensibilización central. Estos pacientes quizás son los más complejos, los que aquí yo muchas veces me cuestiono qué puedo hacer por ellos, ¿no? O ya no qué puedo hacer por ellos, sino de qué manera ¿Hasta qué punto? encararlo,
porque hay muchos pacientes que van totalmente a la deriva. Entonces, reestructurar todo eso después de a lo mejor tantos años, después de haber pasado por 40.000 sitios, por un fisio que me ha dicho esto, por un médico que me ha infiltrado, por otro que me dice que me opera, el segundo me dice que no me opera, y de repente llegas tú y el paciente se sienta adelante y dices, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Quizás sí, pero como en todo, pues quizá ese sería el paciente más complejo. Evidentemente, cuantos más factores haya asociados, peor pronóstico tiene. Pero es nuestra labor también intentar poner orden a todo eso, ¿no? Y bueno, lo que venga después pues ya se verá, pero al menos veces intentarlo. Que se acierta y veces que no. Ya está, exacto, no pasa nada. sí, totalmente. Eso puede ayudar a todo el mundo, también es verdad. Todos tenemos fracasos, ¿eh? O sea, eso totalmente. Completamente. Además es de lo que más se aprende. Precisamente luego. Sí. Eso está claro. Vale. Marta, ¿qué principales mecanismos de lesión asociado a la patología de hombro podemos encontrar? Mecanismos de lesión, pues te lo vuelvo a clasificar por cuadros clínicos, ¿vale? Estupendo. Porque dentro de lo que es la patología de hombro, podríamos diferenciar 3 cuadros clínicos principales, ¿vale? Los cuadros clínicos que se relacionan con patología por falta de estabilidad, es decir, musculatura débil, falta de control, exceso de movimiento, que esto es lo que normalmente solemos ver en gente más joven o en gente que generalmente tiene un perfil más sedentario y a lo mejor empieza a hacer deporte, pero empieza a hacer deporte partiendo de cero con un hombro súper débil. Entonces ahí empiezan a tener dolor generalizado, sobrecargas, etcétera, ¿no? Después tenemos esos cuadros clínicos que se relacionan con patología de manguito rotador y dentro de esos cuadros clínicos pues generalmente se define como principal mecanismo lesivo la mala gestión de la carga, porque siempre tenemos que entender esas lesiones bajo el punto de vista de la patología tendinosa, por tanto el tendón se lesiona por mala gestión de carga, así que en esos pacientes siempre vamos a tener que identificar o que poder identificar en su historia, en la entrevista, algún factor de modificación de carga, ¿vale? O bien porque a lo mejor han empezado a hacer una nueva actividad, o bien porque hacen una actividad mal hecha, mal planificada, mal dosificada, o bien porque no hacen nada y en un momento dado esa situación de desacondicionamiento les lleva a, por ejemplo, después de 3 semanas de mudanza, empezar a tener dolor de hombro, ¿no? Que ese sería un poquito el perfil de la patología de manguito rotador. Y por último, tenemos todos aquellos cuadros clínicos que se englobarían dentro de los problemas de rigidez, que son aquellos pacientes que te vienen con una falta de movilidad muy marcada. Y aquí nos podemos ir a los extremos, desde pacientes que tienen una simple alteración funcional, como puede ser un GIRT, un déficit de rotación interna glenohumeral, que al final es una afectación adaptativa o una alteración biomecánica adaptativa a una actividad concreta, generalmente pues, los deportes del alzamiento, ¿no? Y en estos pacientes existe un problema de falta de movimiento en rango de rotación que en ciertos momentos les puede llevar a sufrir cuadros de dolor, ¿vale? Y aquí lo que nos interesa es tratar esa falta de movimiento. Y el otro extremo, pues evidentemente serían las capsulitis, ¿no? Que son hombros congelados donde la rigidez pues, se da en todos los planos, pero realmente donde nos centramos es en eso, en intentar recuperar la movilidad para que ese hombro vuelva a ser funcional, deje de doler y el paciente pueda hacer una vida más o menos normal. Así que dependiendo del cuadro clínico, pues el mecanismo lesivo podríamos decir que es diferente, ¿no? Pero bueno, el poder clasificarlo de esta manera tan sencilla, porque a veces nos complicamos demasiado y realmente el hombro es más sencillo de lo que parece, nos da ya la puerta abierta hacia el tratamiento, porque en un paciente con inestabilidad, ¿qué es lo que vas a hacer? Mejorar la fuerza, mejorar el control. En un paciente con una patología de manguito rotador, sobre todo tendinopatías, ¿qué vas a hacer? Gestionar un programa de cargas, sin más. Y en un paciente con un hombro rígido o con problemas de rigidez, ¿qué vas a hacer? Pues mejorar la movilidad y la funcionalidad de ese hombro y fin, ya está. Es así de fácil. Sí. Y lo antes posible y ya está. Tampoco hay que complicarse totalmente. Sí. ¿Estás disfrutando del podcast? Puedes dejarnos tu me gusta o mejor aún, puedes invitarnos a un café y así apoyar al proyecto. Tan solo pincha en el enlace que tienes en la descripción y así tendremos energía suficiente para defender a capa y espada una fisioterapia sin apellidos y con ciencia. No te entretengo más, volvemos con el episodio.
Vale, perfecto, Marta. Si quieres empezamos con algo de valoración y de Ok, razonamiento clínico. vale. Entonces, ¿qué estructura, digamos, general o algoritmo, podríamos decir, eh, podríamos seguir para más o menos estructurar la valoración general de hombro Ujú. sin perdernos mucho y liarnos mucho Ok, en todas estas sí, variables? sí, sí. Pues mira, yo en esto hago un pequeño popurrí entre un update que se publicó en el año 2014, si no me equivoco, y el algoritmo, bueno, algoritmo por decirlo de alguna manera, o sistema Ujú. de clasificación de Jeremy Lewis, ¿vale? Y la cosa es muy sencilla. Cuando tú tienes delante a un paciente con patología de hombro, lo primero que tienes que hacer, como en casi toda la patología musculoesquelética, es descartar red flags, ¿vale? Identificar si ese problema de hombro realmente se relaciona con algo que nosotros podamos tratar o necesita derivación porque quizás se relacione con alguna patología grave, ¿vale? Una vez Ahora quiero descartada, que comentes alguna. ahora comentaremos, sí. Ahora después, si quieres. Una vez hemos descartado las red flags, lo segundo que tienes que hacer es preguntarte si realmente es el hombro lo que genera dolor en el paciente. Y aquí meto directamente la columna cervical, ¿vale? Lo primero que tienes que hacer es descartar la cervical como posible causa de dolor, porque la mayoría de problemas de hombro muchas veces son dolores referidos de la región cervical. Y te digo muchas porque yo me los he comido, vamos, bastantes, Ujú. bastantes. Si quieres te puedo contar algún caso, ¿eh? Pero Bueno, siéntete libre. sí, si lo quieres hacer de manera ordenada y tener una pequeña metodología de valoración, lo podrías hacer así. Indistintamente, la columna cervical la vas a tener que descartar de ese problema, de esa ecuación, al principio o al final, pero sí o sí, incluso teniendo claro que es el hombro la fuente del dolor del paciente o la fuente de nocicepción, no dejes de valorar o de excluir la cervical, porque muchas veces nos sorprendemos, ¿vale? Y por otro lado, una vez ya sepas pues, que no hay red flags, que la columna cervical no está involucrada en el problema, vete a valorar el hombro, ¿vale? Como posible fuente local de dolor. Y en este caso, pues dependiendo de la historia clínica del paciente, depende de toda la información que tú hayas recogido en la anamnesis, de cómo haya evolucionado la sintomatología y de cómo haya empezado ese dolor, y sus características, pues tú ya podrás ir encajando a ese paciente dentro de cada uno de los cuadros clínicos que hemos comentado antes. Y a partir de ahí ya pues acabas de hacer la valoración específica pertinente, ¿no? Pero realmente a grosso modo tendrías que hacerlo así. Estupendo. Red flags, ya que lo has dicho. ¿Qué principales banderas rojas podemos encontrar en la patología de hombro? Pues hay descritas unas cuantas, bueno, unas cuantas, dentro de lo que son las típicas red flags que todo el mundo ya conoce, pero en hombro, por ejemplo, sí que se describe como red flag la presencia de un traumatismo previo, que además se Ujú. acompañe de deformidad, proceso inflamatorio, hinchazón. Después, también se considera red flag la presencia de dolor en el hombro junto con dolor en otras articulaciones y que se acompaña además de síntomas sistémicos que pueden relacionar esto con alguna patología de origen reumático. Am, y después, específicamente en el hombro, también se considera red flag el hecho de que existan antecedentes, por ejemplo, de cáncer de pulmón o de cáncer de mama en las mujeres específicamente, ¿vale? Más que nada porque en la región torácica cualquier dolor puede ser una red flag, ¿no? Porque es una diana de dolor referido de muchas estructuras viscerales, ¿no? Y el hombro entra dentro de ese mapa corporal de dolor. Entonces, tenerlo al menos en En cuenta. cuenta, ¿sí? Y después, pues todas las red flags que nos podemos encontrar pues, en general, ¿no? que ya se conocen. Estupendo. Has comentado el punto de columna cervical. Si quieres podemos profundizar un poquito en ese Venga, va. sentido, que puede ser Sí, interesante, ya que eso no lo sí, teníamos en el guión, pero creo no que pasa puede nada. estar chulo. Sí. Em, ¿qué indicios podemos ver cuando, o sea, para poder decir, oye, aquí sospecho que la columna cervical tiene algo que decir en esta patología de hombro? Pues es muy fácil. Es simplemente cuando tú colocas al paciente sentado y le pides hacer una serie de movimientos
que involucren la columna cervical, por ejemplo, la flexión, la extensión, la rotación, la inclinación, aparte de otros test específicos que puedes hacer, por ejemplo, los cuadrantes cervicales, que los describe Maitland, pero hay otras maniobras de terapia manual que se parecen mucho, que no se llama cuadrante, pero se hace exactamente lo mismo. Al final son maniobras que intentan poner el máximo estrés articular en una región, cervical media baja o cervical alta, y lo que buscamos es ver si eso reproduce el dolor del paciente en la región del hombro, ¿vale? O en la región escapular cercana, básicamente. Pero es que si tú te vas a ver un mapa corporal con los diferentes planos de dolor de las estructuras cervicales, facetas, discos, pero sobre todo facetas, vas a ver que la mayoría comparten planos de dolor referido con las estructuras del hombro. Por eso es importante valorarlos, ¿no? A nivel de sistema nervioso central me meto un poquito más en profundidad en neurofisiología, aunque sea un poquito más técnico, pero yo creo que es importante entenderlo porque eso explica por qué es importante valorar la cervical como parte del problema. Digamos que la región del hombro y la región cervical comparten neuronas de segundo orden, ¿vale? Entonces toda la información nociceptiva que se capta de la región del hombro y que se capta de la región cervical confluyen en un mismo canal. Y ahí el cerebro no es capaz de identificar de dónde viene, por lo que genera una respuesta de dolor multicanal y se refleja muchas veces en la región del hombro, aunque la fuente de dolor sea cervical. Y por eso es importante descartarlo. Pero aparte de eso, otra de las principales patologías de hombro de las principales patologías cervicales que utilizan el hombro como camino de reflejo del dolor es todo lo que tiene que ver con patología nerviosa, sobre todo procesos de mecanosensibilidad o dolor radicular. Muchas veces el dolor radicular, debido, por ejemplo, a un compromiso de una raíz nerviosa, sobre todo en cervical media-baja, o C4, C5, pues se manifiesta directamente en la región del hombro y son pacientes que te vienen diciéndote que les duele el hombro. El problema es que cuando tú indagas un poquito más en esos síntomas, te das cuenta de que no es realmente el hombro, porque ya te dicen pues dolor nocturno, dolor continuo, que además me baja hacia el codo, me baja hacia la muñeca en determinados momentos. Y te empiezan a dar una serie de pistas o de puntos clave que ya te hacen pensar que no es realmente una patología de hombro. Pero es que, mira, ahora mismo estoy tratando a un paciente que me llegó a la consulta diciéndome que tenía un problema de hombro, que había ido al médico y que el médico le había diagnosticado una tendinopatía de manguito rotador, ¿vale? Sí que es verdad, es un hombre de unos 50 años aproximadamente, sedentario, sí, no me cuadraba bastante su historia porque realmente no había cambios en la actividad, hacía siempre exactamente lo mismo. Le habían infiltrado 2 o 3 veces en el hombro. Le habían mandado medicación para tratar un dolor de causa nociceptiva. Pero hubo un momento en el que me dijo, es que el dolor me llega hasta la mano. Y dije, hostia, con perdón, digo, es que Sí. una patología de tendón no te puede dar dolor hasta la mano, ¿no? Y en el momento en que empiezas a valorar un poquito más, pues nada, empezando por cervical, patapam, reproducción de síntomas, con el test de Spurling, con el ULNT1, y ya ves que no es el hombro. A pesar de que había pasado por 3 o 4 médicos que le decían que era eso, pues es un fracaso en el tratamiento. Ese paciente lleva con dolor 1 año, pero porque realmente estás tratando la fuente equivocada. ¿Por qué? Porque no se ha valorado correctamente, ¿no? Entonces, bueno, esa sería un poco la historia del hombro y la cervical, básicamente. Estupendo. Estupendo. Es una historia de amor-odio, ¿no? Es una historia de amor-odio, sí. Es un binomio indisociable, Sí. Pero sí, es amor-odio totalmente. Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y además crees que ha sido de utilidad, recuerda que puedes compartirlo con tus amigos. Pequeños gestos que hacen que este podcast siga creciendo y llegando a más gente. Si quieres estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales o suscribirte a la newsletter de nuestra página web, donde también podrás encontrar las notas de todos los episodios. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima.